Qué gusto tenerte nuevamente por el canal. Hoy vamos a hacer un postre que la verdad queda buenísimo. La famosísima Carlota, pero esta vez la vamos a hacer de moca. El origen de la Carlota se sitúa en el Reino Unido hacia la segunda mitad del siglo XVIII. Inicialmente este era un postre muy similar a la tarta inglesa trifle inglés y en ese momento era un postre caliente. El origen del nombre podría deberse a la reina Carlota de Mecklemburgo. La adaptación del postre y quien lo convirtió en frío se le atribuye al chef Marie-Antoine Carême. Ustedes disculpen el francés. La llamó en ese momento Charlotte à la Parisienne. Más tarde lo llamó Charlotte à la Russe, ya que en ese momento él trabajaba con el zar Alejandro I de Rusia. Con la llegada del siglo XX empezaron a popularizar mucho las marcas de galletas que plasmaban atrás de sus paquetes la receta. Los ingredientes que vamos a ocupar son los siguientes: 2 tubos de galletas, en este caso estoy usando de vainilla, las famosísimas Marías, pero puedes usar las que sean de tu preferencia. 1/4 de taza de agua caliente. Independientemente, también 1 taza de agua caliente. De 3 a 4 cucharadas de Nescafé, aunque esto es opcional, tú también puedes hacerlo al gusto. 1 cucharadita de vainilla. 1 lata de leche condensada. 200 gramos de crema para batir. 1 lata de leche evaporada. 1 barra de queso crema. 2 cucharadas de cocoa. Y para el topping, ahí sí puedes ser muy creativa. Puedes poner chocolate rallado, cocoa, chispas de chocolate, conejito, moras, fresas, galletas, en fin, decóralo a tu gusto. El topping sí lo dejo a tu elección. Vamos a usar medio limón para espesar. Lo primero que haremos será preparar el café porque necesitamos que no esté caliente. Vamos a dejarlo enfriar. Entonces vamos a hacer 1 cucharada o 2 al cuartito de la taza de agua caliente y el resto a la otra taza. Vamos a poner 200 mililitros de crema para batir. Más que refrigerar, la puse la verdad en el congelador para que me permita trabajar más fácil con ella. No es necesario, pero te lo recomiendo. Y aquí lo que pretendemos con batirla es que doble su tamaño. Una vez ya doblado su tamaño nuestra crema, vamos a integrar nuestro queso crema. Mezclamos un poco y añadimos el cuartito de taza de café. En la licuadora vamos a incorporar la leche condensada, la vainilla, el resto del café. Tú ve probando y vas poniendo a tu gusto. Integramos también la leche evaporada. Las 2 cucharadas de cocoa, así como la mezcla que hemos hecho con el queso. Le agregamos ahí un chorrito de limón y licuamos todo hasta que obtengamos una mezcla que esté suave y homogénea. Va a quedar muy ligerita. Ahora, que si tú quieres darle un toque de sabor, vamos a añadir un poco de Nutella también. Vamos a poner en nuestro molde aceite en spray. Este paso, si no te lo saltes, no le tengas miedo. Te prometo que el aceite que vamos a añadir
no le va a dar ningún sabor a nuestro postre. Es de verdad un paso muy importante porque será la clave para que al desmoldar salga completito. Vamos a sumergir nuestras galletas en la taza de café restante, pero solo una pasadita porque si las dejas mucho se pueden desmoronar o desbaratar. Mojaditas una sobre otra y vamos a darle forma. Una vez que tenemos completa ya nuestra primera capa de galletas, vertimos la mezcla asegurándonos de cubrir toda la superficie y que sea de una manera uniforme. Y repetimos el proceso alternando nuestra capa de galletas remojadas en el café y la mezcla que hicimos. Vamos a ir poniéndola hasta llenar el molde o alcanzar la altura deseada. Yo he puesto aquí 4 capas de galletas, bueno, con su mezcla de crema y demás. Y la última capa debe ser exactamente la de nuestra mezcla, es lo que debe quedar hasta arriba. Recuerda que es importante, si le vas a poner un film, para que no se le meta agüita o tapa. Yo aquí mi molde tiene tapa y eso ayuda muchísimo. Ojalá tú tuvieras uno con tapa y eso también te va a facilitar el proceso. Refrigera la Carlota durante al menos 4 horas o hasta que esté firme. Ahora que si no tuviste mucho tiempo para hacerla y vas a tener visitas y van a llegar, entonces puedes meterla también al congelador hasta que esté firme, que yo creo que será en un lapso de 2 horas más o menos. Pero si no tienes prisa, déjala en el refrigerador mínimo 4 horas o toda la noche. Ahora hay que decorar a tu gusto y listo. Eso es todo. Ahora sí que vas a poder disfrutar de este postre. Déjame en los comentarios si te ha gustado y se te hizo difícil. La verdad es que si no tienes mucho tiempo y no quieres batir, puedes meter todo en la licuadora y ya nada más la mezcla la vas agregando y te va a quedar también maravilloso. Gravity's holding me back. I want you to know that I'm in your head. Why don't we leave it there? Nothing to say, and everything gets in the way. Seems you can never and I'm the one who's there. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. Hace rato ya yo te vi tocar ese gato. Una loba como yo no está pa' novato. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. A ti te quiero y por eso es con una igualita que tú. Perdón que te salpique, perdón que te salpique. Perdón que te salpique. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Suscríbete. Si te ha gustado, deja un like, comenta y comparte. Y no olvides, nos vemos en la siguiente receta.